el periodismo es una garantía para la democracia, y me parece que los medios digitales que hay ahora, como el que creo que en el cual vas a estar tú actuando, son un medio muy importante que se usa en todo el mundo. En Bolivia no tanto, pero creo que es bueno que alguien comience. Qué bueno. Bueno, don Humberto, periodismos en tiempos de socialismo. Usted lleva en realidad varios años en el periodismo, pero no solamente en la época del socialismo del siglo XXI, sino también en la época neoliberal, en la época del capitalismo, incluso mucho antes. ¿Cuáles son las principales diferencias que usted puede encontrar en estas diferentes etapas que básicamente ha trabajado como periodista? Primero una pequeñísima aclaración. En realidad yo nunca he vivido en Bolivia en un momento tan, pero tan intensamente capitalista como el actual, ¿no? Pero que le llamen socialismo del siglo XXI, no sé por qué le llaman socialismo del siglo XXI, cuando en realidad los principales actores de la economía boliviana, que son los cocaleros, son así capitalistas extremos, ¿no? Entonces, yo he vivido en tiempos anteriores al más, digamos, para decirlo en una palabra, ¿no? A ver, el trabajo del periodismo en Bolivia ha sido, yo comencé el año 63, más o menos, hace más de 50 años ya creo, ¿no? Ya van a ser 60 años. Entonces, comencé cuando era presidente el doctor Víctor Paz Estensoro. Estuve trabajando ya como periodista el 64 cuando lo derrocaron, el 4 de noviembre del 64. Y después me puse a trabajar ya, yo trabajaba en radio, me puse a trabajar en el periódico Presencia, y ahí comenzó a agitarse la cosa porque era la Guerra Fría que había comenzado en el 45 y que duró hasta que se autosuicidó, como dice el presidente Evo Morales, la Unión Soviética, ¿no? Desapareció, que es el año 89. Entonces, pero yo viví casi toda mi vida de periodista en la Guerra Fría, durante la Guerra Fría. Como que a los pocos 2 años de haber comenzado a trabajar en Presencia, tuve que ir a Camiri porque había estallado la guerrilla de Che Guevara. Entonces, ahí vi, experimenté, sufrí de alguna manera una censura de parte de los militares que, con toda la razón del mundo, habían declarado zona militar la región y no querían que se divulgaran noticias que pudieran perjudicar al ejército en la lucha con los bandoleros, les llamaban. Con los guerrilleros. Ellos les llamaban bandoleros. Los bandoleros, sí. El grupo del Che, ¿no? Exacto. Entonces, una censura de lo más elemental, porque había un mayor de ejército que con un lápiz rojo, porque claro, eso se facilitaba por el hecho de que para poder enviar una noticia desde Camiri a cualquier parte del mundo, comenzando por La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, lo que sea, tenías que usar el telégrafo. Claro. ¿Ya? Con el sistema Morse. Entonces tú llevabas al telégrafo tus textos y los pasaban recitaban por el telégrafo. Y entonces, para poder llevar al telégrafo, tú necesitabas la autorización de un mayor del ejército que aprobaba o no aprobaba los textos o eliminaba párrafos con su lápiz rojo. Y todo. O sea, era una censura así abierta, no disimulada. Claro. Nosotros tenemos que censurar para evitar qué sé yo. Y pasando el tiempo y ahora en el socialismo como del siglo XXI, la censura es más sutil, ¿no? Pero más difícil. ¿Por qué? Porque son los medios que se han multiplicado tanto. O sea, no necesitas llevar al telégrafo tu texto para mandarlo a otra parte, lo mandas por tu celular. Claro, o sea, no se necesita una revisión previa. No. Había una especie de cuello de botella, que era el telégrafo. Ahora ya no hay cuello de botella, ahora la noticia se sube al momento. Exacto. Entonces, es más difícil, pero yo creo que quienes quieren practicar la censura se las ingenian, ¿no? Este gobierno, por ejemplo, yo diría, he usado inclusive palabras precisas para eso, ejerce una censura ladina, ¿no? Solapada, taimada, disimulada, ¿no? No, nosotros no hacemos ninguna censura, ¿no? Pero en realidad aplican la censura, ¿no? Como lo puedes notar en todos los medios de comunicación.
en todos. ¿Usted no puede publicar o Sí. ser entrevistado en determinados medios de No, comunicación? para nada, ¿no? Si yo, De hecho, era columnista en La Razón y... el principal sacaron, columnista de La Razón, ¿no? Durante no sé cuántos, 12 años, ¿no? 12 años. Y cuando llegué a Evo Morales, se compran el periódico La Razón con la plata del señor Carlos Gil, y la primera medida es despedirme a mí. Me despiden a mí, y después ya comienzan a convertir ese periódico en el mamarracho de periódico que es ahora, ¿no? No sé para qué sirve. La Razón era bastante respetado cuando en los primeros tiempos. Era el periódico que lideraba, me parece, ¿no es cierto?, en el país. Y no era únicamente por mi participación, Claro. Es una falta de modestia. Pero a ver, entonces, ¿cómo se ejerce la censura ahora? A mí me hacen sacar de Radio Panamericana. Yo había trabajado en Radio Panamericana desde el 76, cuando volví del exilio de Argentina. Yo en Argentina había hecho un programa que se llamaba Argentina Económica en Radio El Mundo. La escribí él o leí un locutor. Y cuando volví a Bolivia el 76, después de estar 5 años en el exilio, hice el mismo programa, pero ya no se llamaba Argentina Económica, sino Bolivia Económica en Radio Panamericana, y desde entonces comencé. El 80 tuve que hacer un intervalo porque tuve que irme también del país con el golpe de García Mesa, y terminé trabajando en la BBC en Londres, ¿no? Haciendo más o menos lo mismo, ¿no? El análisis económico de la BBC. Dice que soy el primer periodista boliviano que trabajó en la BBC. Bueno, y cuando vuelvo a Bolivia el 85, o sea, estoy 5 años fuera, vuelvo a la Panamericana a hacer lo que hacía, el análisis económico de todas las mañanas, pero llega el gobierno del socialismo del siglo XXI y le obligan a la radio a expulsarme, pero de una manera ladina, ¿no? De una manera solapada, así. No, nosotros nada, ¿no? Ocurrió que Evo Morales dijo un día en un mensaje a la Nación del año 11, creo, dijo que si se hiciera un campeonato latinoamericano de mentirosos lo ganaría Humberto Baccaflor. Yo dije, modestamente, ¿no? Que sé yo, es un honor ser campeón en algo, pero me reí un poco, pero enseguida él en su mismo discurso me arrebató el título, porque dijo, no va a haber gasolinazo, y hubo gasolinazo. Sí, Entonces, o sí. sea que el primer mentiroso siguió siendo él, pero a raíz de eso, a raíz de que me había mencionado él en un mensaje presidencial, era la primera vez en mi vida que un presidente me mencionaba en un mensaje presidencial, a raíz de eso, el director de Panamericana, Daniel Sánchez, me llamó y me dijo, Humberto, los muchachos, es decir, los que trabajan ahí, ¿no?, en la radio, dicen que la radio ahora está en peligro porque Evo Morales está amenazado y que te piden que des un paso al costado, que me retire. Entonces fue que, o sea, ¿quién me sacó de Radio Panamericana? Claro. A ver, di tú, ¿no? Entonces llegas a la conclusión de que en realidad ha sido una manera solapada, ladina, de quitarme de ahí, de quitarme de en medio, ¿no? Después un día el director de Los Tiempos de Cochabamba me dice que no tenía que publicar ya mis columnas, ¿no? En los tiempos también. En los tiempos de Estamos hablando de Cochabamba, 3 medios de un comunicación. señor muy amigo del gobierno del MAS, ¿no? Soruco, apellida. Y así me van quitando de todas partes, de La Razón, ¿no? Había un programa muy conocido que se llamaba El Abogado del Diablo. Sí, también. En Unitel. Bastante visto, ¿no? además. Sí. Ya. Entonces me acuerdo que comenzamos y éramos tres críticos, digamos, analistas, y uno pro más. Después, ya por presiones del gobierno, aumentar, es decir, pasaron a ser 2-2. Y después ya era 3-1, al revés, o sea, un crítico y 3 masistas. Y ya cuando el crítico ese, creo que era mi querida amiga Susana Seleme, los revolcaba a los masistas en el programa, en la crítica, ya decidieron cerrar el programa. Y ahora los monasterios, que son los dueños, suelen decir que no es bueno hablar de política en televisión porque a la gente no le interesa la política, ¿no? No solamente su caso, don Humberto, el que ha sido despedido de un medio de comunicación por el trabajo que realiza, sino son varios otros colegas
que básicamente han sufrido la misma situación de canales como Red 1, por ejemplo, recuerdo también de algún medio de comunicación como PAT y algún otro medio de comunicación que básicamente despide a periodistas que están contando una noticia, que están contando una información, que están transmitiendo en realidad la información, que pero no gusta a las esferas del poder y básicamente termina sucediendo esto, el despido, no sé si indirecto, en su caso fue directo, en otros casos me parece que fue similar. ¿Y esto cómo está afectando al periodismo en nuestro país? Tenemos un periodismo ahora mucho más light, un periodismo mucho más suave, menos contestatario. ¿Cuál es el análisis que hace usted? Yo he leído este domingo el periódico Página 7 y dice que en una encuesta que ellos han hecho, si se diera una elección y se llegara a una segunda vuelta, Carlos Mesa le ganaría a Evo Morales por 12 puntos, ¿no? Carlos Mesa va a llegar el martes ¿no? Entonces, yo te diría que esas cosas, esas informaciones respaldadas, por supuesto, por una encuesta hecha por una agencia especializada y todo eso, son los únicos pecados que se les permite a los medios, ¿no? Una encuesta. Se sabe que las encuestas las hacen también el gobierno y se sabe que los resultados son parecidos, ¿no? Entonces, por eso es que, ya estoy entrando en el tema de análisis político, pero por eso es que se sospecha que si no lo inhabilitan al candidato con más posibilidades, van a anular las elecciones, ¿no? Eso más o menos se calcula. Pero los medios muy restringidos, la ANP, que es la Agencia Nacional de la Prensa, que reúne a los dueños de los periódicos de Bolivia, ha dicho que se están asfixiando económicamente, que ya no pueden más porque el gobierno les ha quitado toda la publicidad oficial, ¿no? Y yo creo que es como tenerlos agarrados de las amígdalas, como se dice, ¿no? Y decir, a ver, tú tienes que mantenerte una posición. Yo creo que el Deber, por ejemplo, hace eso, respeta las imposiciones del gobierno, cumple, y a veces también los otros periódicos que se llaman independientes y que necesitan cubrir sus planillas, ¿no? Que necesitan dinero para, como sabemos, ningún periódico en el mundo se ha financiado por la venta de periódicos. Claro. Jamás. Siempre ha sido la publicidad, ¿no? Como cualquier otro medio. Sí. Hay un escritor irlandés que decía que el periodista es aquel tipo que escribe en el reverso de los avisos de publicidad. Entonces, bueno, pero esa es la situación. Pero está de alguna manera, hay deserciones, ¿no ves? Por ejemplo, en el 2009, la Asociación de Periodistas de La Paz decidió darme el Premio Nacional de Periodismo. Y 2 periodistas en La Paz protestaron diciendo que cómo le van a dar ese premio a un periodista que es enemigo del proceso de cambio, 2009. ¿no? ¿Quiénes eran esos 2 periodistas? Amalia Pando y el chino Gómez, ¿no? Andrés Gómez Vela, ¿no? Mira cómo felizmente los ha decepcionado este gobierno y ahora son, digamos, los periodistas más rabiosamente antimasistas. Son radicales, ¿no? Radicales, ¿no? Pero yo te digo, 2009 ellos me censuraron a mí, ¿no? Debido a eso es que la Asociación de Periodistas decidió no darme el premio, ¿no? Porque había resistencia, ¿no? Había unanimidad, ¿no? Y todavía el gobierno de MAS estaba fuerte, estaba pisando fuerte entre los periodistas. Claro, en 2009 estaba empezando la nueva constitución, exacto, ¿no? O sea, era ¿no? después del primer periodo de Evo Morales como presidente. Entonces te diría que hay, felizmente, gracias a la existencia de estos medios maravillosos que ha creado la tecnología, el más grande avance de la tecnología de la comunicación desde que existe la humanidad, se ha dado ahora, ¿no? Lamentablemente en mi existencia y en mi experiencia de periodista, ¿no? He tenido que escribir en estas máquinas mecánicas, llevar mis textos al telégrafo para que lo pasen por y ahí todavía le pasaba una supervisión superior. Y ahora uso esto para mandar mis noticias, ¿no? Entonces es demasiado, ¿no? Es demasiado avance, pero una maravilla, ¿no?
No sé si te parece, pero he repetido alguna vez esto, ¿no? Que Ricardo Lagos, expresidente de Chile, dice una frase, porque él fue también periodista, dice una frase impactante sobre esto. Dice, en realidad la democracia es un invento de Gutenberg. Dice, ¿no? ¿Por qué? Porque este alemán Gutenberg, en 1445, inventó la imprenta de caracteres móviles. O sea, hasta entonces los libros se tenían que hacer con unas cosas talladas a mano, ahí por unos curas, ¿no? Unos monjes. Él inventa la imprenta de caracteres móviles y entonces inventa en realidad el más grande invento de Gutenberg es el periodismo. El periodismo por el cual la gente está informada de las cosas que pasan en su sociedad. Hasta entonces, mientras no existía periodismo, la gente estaba así,